Hola de nuevo, vamos a continuar nuestra unidad de vitaminas y en este video vamos a revisar aquellas que eran hidrosolubles, ¿vale? Muy bien, dentro del grupo de las vitaminas hidrosolubles está la vitamina B1, que es la tiamina, la vitamina B2, la riboflavina, la vitamina B3, que es la niacina o ácido nicotínico o nicotinamida, la vitamina B5, el ácido pantoténico, la vitamina 6, la piridoxina, el piridoxal y la piridoxamina, la vitamina B8, la biotina, la vitamina B9, el ácido fólico o el folato, y la vitamina B12, la cobalamina. Bueno, es el grupo de las cobalaminas, de hecho. Este cuadro es muy similar al que revisamos en las vitaminas liposolubles, en donde en las líneas vienen las distintas vitaminas, el nombre del compuesto, las principales funciones asociadas a ellas y las enfermedades que se presentan cuando hay una deficiencia. En la primera que aparece la vitamina B1, que es la tiamina, se considera como una coenzima de enzimas relevantes, muy relevantes del metabolismo energético, como la enzima deshidrogenasa cetoglutarato o piruvato deshidrogenasa, las transcetolasas. También se menciona que regula los canales de cloro en la conducción del impulso nervioso en los nervios. Y su deficiencia se asocia con un daño en los nervios periféricos, conocido como beriberi, o con lesiones asociadas al sistema nervioso central, conocido como el síndrome de Wernicke-Korsakoff. En la siguiente línea está la vitamina B12, que es la riboflavina, que esta también es una coenzima. De hecho, la mayoría son coenzimas. Recuerden, como les mencionaba en el video anterior, que las vitaminas hidrosolubles, sus principales funciones son coenzimas, como se van a dar cuenta ustedes. Entonces, bueno, esta coenzima participa en las reacciones de óxido-reducción y como un grupo prostético de las flavoproteínas. Y en cuanto a sus enfermedades en la deficiencia, habla sobre lesiones alrededor de la córnea, de la boca, de los labios, de la lengua y una dermatitis seborreica. En la vitamina de la niacina, que ya su compuesto biológico funcional o activo es el ácido nicotínico o la nicotiamida, es una coenzima también una reacción de óxido-reducción y es la parte funcional del NAD o del NADP. Y ayuda también a la regulación intracelular de calcio y como en la cascada de señalización celular. En cuanto a las enfermedades de su deficiencia está la pelagra, donde se desarrolla una fotosensibilidad grande, muy evidente, la dermatitis y también hay cuadros asociados a trastornos de la psicosis y la depresión. Después tenemos la vitamina B6, que son estos tres compuestos, la piridoxina, el piridoxal y la piridoxamina, que son coenzimas en la transaminación y en la decarboxilación de aminoácidos y la parte de los fosforilasas del glucógeno y modulan la acción también de hormonas esteroideas. En cuanto a la enfermedad por su deficiencia, se pueden llegar a presentar también signos asociados al sistema nervioso central y se pueden ver como convulsiones, o se termina viendo más bien, como convulsiones, y un desorden directamente relacionado con el metabolismo de los ácidos, de los aminoácidos. Después, aunque no aparece con una identificación de vitamina B, está el ácido fólico, el cual es una coenzima y nos va a permitir la transferencia de fragmentos de un solo carbono. Y aquí en la deficiencia se habla de la anemia megaloblástica. Después tenemos a la vitamina B12, a este grupo de cobalaminas, de verdad créanme, más adelante se los voy a comprobar, que es una estructura bioquímica la que presenta muy peculiar, muy interesante, enorme de hecho, es la más grande de las vitaminas, y participa como coenzima también para transferir fragmentos de un solo carbón y en el metabolismo directamente del ácido fólico. Y bueno, en cuanto a las enfermedades por su deficiencia, también están asociadas a la anemia megaloblástica y a degeneraciones del cordón espinal, de la columna espinal. Después tenemos al ácido pantoténico, que tiene una parte funcional de la coenzima A y dentro de las proteínas acarreadoras de acil, y está directamente relacionado con la síntesis de ácidos grasos y del metabolismo energético. Dentro de las enfermedades por su deficiencia se reporta a un daño también en los nervios periféricos
o también conocido como el síndrome de quemado de pie, o ardor de pie. Después tenemos la vitamina H, que es la biotina, que es una coenzima que participa en las reacciones de carboxilación en la ruta metabólica de la gluconeogénesis, así como de la síntesis de ácidos grasos. Y también se asocia a una regulación en el ciclo celular. En el caso de una deficiencia, se demuestra que hay un impacto directamente detrimente en el metabolismo de carbohidratos y de los lípidos y una dermatitis. Y por último aparece la vitamina C, el famoso ácido ascórbico, que también participa como una coenzima en la hidroxilación de las prolinas y las lisinas en el colágeno. También tiene una actividad antioxidante. Y bueno, en caso de la deficiencia de esta vitamina, pues existen varios signos, pero entre ellos está una hemorragia subcutánea, se puede ver también una pérdida del cemento dental, aunque pareciera algo muy extraño, lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces también es muy, muy importante. Vamos a comenzar con la primera, que es la tiamina o la vitamina B1, que tiene un papel muy importante en el metabolismo de los carbohidratos. Esta es una coenzima de varios complejos multienzimáticos que van a catalizar la descarboxilación oxidativa, entre cuales está, por ejemplo, en el complejo de la piruvato deshidrogenasa para el metabolismo de carbohidratos, en la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que pertenece al ciclo de Krebs, y en la cetoácido deshidrogenasa. El trifosfato de tiamina tiene un papel muy importante en la conducción nerviosa porque permite la fosforilación, quiere decir la activación de los canales de cloro en la membrana neuronal. En el tejido nervioso es dependiente exclusivamente de la glucosa, eso hay que recordarlo para su energía, lo cual explica su altísima sensibilidad ante la deficiencia de tiamina. Lo que se está mostrando en la siguiente imagen son sus estructuras bioquímicas de la tiamina y de esta tiamina que está conjugada o unida a dos grupos fosfato, de ahí la tiamina difosfato. Entre las vías metabólicas que requieren este pirofosfato de tiamina, o abreviado como TPP, en la parte superior de la imagen vemos el ciclo de las pentosas, de las fosfatopentosas, a partir de la ribosa 5-fosfato, que se requiere de la enzima transcetolasa para convertirse al gliceraldehído 3-fosfato. Esta enzima requiere de la participación del pirofosfato de tiamina. Otro punto importante donde se requiere es en el paso de piruvato hacia acetilcoenzima A, en este complejo enzimático muy importante, que de hecho es una enzima alostérica de la ruta metabólica de la piruvato deshidrogenasa, donde ahí también, como se muestra en la imagen, participa este TPP. Después, en el ciclo de Krebs está la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que nuevamente requiere de la coparticipación del TPP. Y por último está en la parte izquierda de la imagen, dentro del metabolismo catabólico de los aminoácidos, está una enzima conocida como complejo deshidrogenasa de la alfa-cetoácida de cadena ramificada, o la BCKDH, donde también se requiere de esta coenzima TPP para su correcto funcionamiento. Su deficiencia origina neuritis crónica periférica, o conocida con el título o el nombre de beriberi, que puede ser asociado con insuficiencia cardíaca y edema. Y después está la encefalopatía de Wernicke con psicosis de Korsakoff, asociada con un abuso de alcohol y narcóticos. Aquí se menciona que personas que consumen en exceso el alcohol o narcóticos disminuyen la capacidad absortiva de esta vitamina a nivel intestinal, lo cual se va a reflejar en una deficiencia de las concentraciones óptimas, que pues va a llevar a un proceso de encefalopatía evidente, ¿sí? Las deficiencias leves causan dificultad en la concentración, irritabilidad, depresión, debilidad muscular y una pobre coordinación motora. Si se fijan, todos asociados al sistema nervioso. La tiamina también se requiere para el metabolismo del alcohol por la detoxificación microsomal hepática cuando las ingestas de estos OH son altas. De ahí que se mencione que cuando las personas consumen en exceso el alcohol, pues requieren, o su requerimiento más bien de tiamina aumenta, porque va a estar
directamente relacionado para metabolizar ese alcohol y poderlo detoxificar. Entonces hay una mayor demanda de tiamina. La toxicidad por exceso es muy rara. Recordemos de que todas las vitaminas que vamos a ver en este video son hidrosolubles, lo cual nos da una indicación bioquímica de que su bioacumulación es muy limitada, mínima, podríamos decirlo, y que se eliminan por orina de manera muy rápida. Se encuentran en los granos enteros, en harinas enriquecidas de manera artificial, nueces, pescado y cerdo. En estas imágenes se muestran esta deficiencia de tiamina. En la parte de la imagen de la izquierda está una serie de signos comunes o manifestaciones que se presentan, y principalmente está esta parte del beriberi seco, que es la parte superior de la imagen, donde se muestra dolor en los tendones y en los músculos, una parestesia, pérdida de la flexión, emancipación. Hay un montón de signos. Después tenemos una versión que es húmeda del beriberi, donde acuérdense que tenemos más signos de encefalopatías, donde podemos tener confusión, coma y muerte. Vamos a pasar ahora con la riboflavina B2, donde esta provee al organismo de coenzimas como la FMN o mononucleótido de flavina y la FAD, dinucleótido de adenina y flavina. En el caso de la FMN se forma por la fosforilación de la riboflavina, y el FADN se sintetiza en otra reacción con ATP, en el cual da una AMP, porque se transfirieron dos grupos fosfatos a partir de este FMN. El FMN y el FAD realmente van a tener una actividad de transportadores de electrones, o sea, se van a estar directamente relacionados en mantener las reacciones redox en la célula, principalmente asociados a la cadena de respiratoria de la mitocondria, a la oxidación de los ácidos grasos y durante el metabolismo del ciclo de los aminoácidos y del ciclo de Krebs. El FMN se transforma por la fosforilación de la riboflavina, como les decía. El FAD se sintetiza en otra reacción, y como ya les mencionaba, aunque se repitiera, solamente para quedar todavía más en claro que se transfieren estos dos grupos. Su deficiencia usualmente se asocia con una deficiencia de niacina, van a la par. Los signos de su deficiencia son también bastante difusos. Entre los que se mencionan son las alteraciones en tejidos epiteliales, en la piel, una keilitis, que les preguntaré como término interesante y la palabra del día, que me platiquen qué es para la siguiente videoconferencia, y lengua y ojos, estas alteraciones. No se han reportado toxicidad por su exceso, por lo mismo, de que podemos eliminarla en la orina, y se encuentra principalmente en hígados, en almendras, nueces, leches enriquecidas, derivados y derivados del huevo. Aquí se muestra la riboflavina, ya después conjugada con el FMN, que se darán cuenta en el extremo derecho está un grupo fosfato, y luego ya tenemos al FAD, que queda siendo la parte de la riboflavina, ese grupo fosfato, más un nuevo grupo fosfato, ¿sí? Y la adenina. Vamos a pasar ahora a la niacina, que en sí no es en esencia vitamina. Pero entonces me dirán ustedes, porque en el otro video les platiqué que se han reclasificado muchas o que se han eliminado. ¿Pero por qué sigue aquí? Bueno, no se dice que sea una vitamina en esencia, puesto que se puede sintetizar a partir del triptófano. Acuérdense que les platicaba yo en el otro video que si bien es cierto que las vitaminas no son esenciales, más bien, porque no se pueden sintetizar en el organismo, les dije que había excepciones. Y en el video anterior de los liposolubles, de las vitaminas liposolubles, vimos la vitamina D. Y este es un ejemplo de una excepción para las vitaminas hidrosolubles, puesto como dice la diapositiva, se puede sintetizar aparte del triptófano. Al igual que el caso anterior, dos compuestos van a ejercer su actividad biológica. La niacina por sí sola no, requiere de una serie de transformaciones para convertirse en el ácido nicotínico y en la nicotinoamina. Aquí en lo que se muestra en la imagen está el ácido nicotínico. Vean ese grupo funcional en el extremo superior derecho. La nicotinamida, qué grupo funcional se le conjugó, ya ustedes espero que puedan leerla. Y después tenemos ya el NAD.
Su función en el metabolismo energético es llevada a cabo en el anillo de la nicotinamida, de las coenzimas NAD y del NADP, en las reacciones redox. Los niveles oxidados y reducidos de estas coenzimas establecen ese potencial alrededor de las enzimas. Quiero por favor que volteen a ver la imagen que está en la derecha para que vean, familiarícense con la estructura bioquímica, me importa mucho que se familiaricen con ella. Vean la parte que está sombreada en azul, ese anillo de nicotinamina. Después quiero que vean la estructura, pero sobre todo quiero que en la parte superior de la imagen del NAD posicionen su atención en los dos grupos fosfatos que tienen estructura esencial. Y en la parte del NADP, y sigue incluyendo los dos grupos fosfatos, sin embargo, hay otro grupo fosfato en la parte inferior de la molécula. Ese grupo fosfato es muy importante. Los dos grupos fosfatos que notan al centro son estructurales y no permiten la donación de energía, a diferencia de ese grupo fosfato que tiene el NADP, que sí puede transferirse. Aquí se muestra exactamente ese punto, como les comentaba, en donde se está llevando a cabo ese balance redox. Recuerden que el anillo de la nicotinamida es donde va a participar en la captación y donación de esos hidrógenos. Lo que se muestra en la parte izquierda de la imagen es ese NADP oxidado y en la parte derecha ese NADPH reducido. Y quiero que vean el punto de ese hidrógeno amarillo con rojo en donde está el sitio de la coparticipación y donación o recepción de ese hidrógeno. Los que estamos viendo son NADP. Otra vez quiero que vuelvan a ser muy detallistas en familiarizarse con la molécula, porque en ambas están apareciendo 3 grupos fosfato. Pero quiero hacer mucho hincapié que 2 de los grupos fosfatos que hacen la unión con las ribosas son grupos fosfato estructurales, ¿sí?, que no le permite perder o interactuar. La pelagra es la causa por la deficiencia de triptófano y niacina. ¿Por qué de triptófano? Recordemos otra vez que la niacina, habíamos dicho, que también puede ser obtenida a partir del triptófano. Y consiste en una dermatitis fotosensible asociada a demencia y diarrea. Fíjense cómo es bien bastante heterogéneo los síntomas. No es fácil llegar a un diagnóstico de este tipo. Sin embargo, se menciona que si no se trata, puede llegar a ser mortal. También se presenta fatiga, pérdida del apetito, cefalia e irritabilidad. La ausencia de factores adicionales como la riboflavina y o la vitamina 6, que es el piridoxal, ambos son muy importantes y requeridos para la síntesis de la nicotinamida a partir de este triptófano. Entonces, si también tenemos una deficiencia generalizada de vitaminas B, el problema va a ser más agravado. Puede llegar a causarse un daño hepático y en la piel. ¿De dónde se puede obtener? Del hígado, de carne, de nueces y de granos. Y a dosis farmacológicas, si no son sumamente cuidadas y seguidas por un experto en la salud, pueden llegar a causar daño hepático y estas imágenes que les ponemos en esta diapositiva son esos cambios que se presentan en la dermatitis por esta deficiencia. Regreso. El piridoxal fosfato ya es la forma activa. Requerimos una interconvención entre los 3 distintos. Lo que se muestra en la parte izquierda de la imagen es a la piridoxina, al piridoxal y a la piridoxamina, pero otra vez no son biológicamente activos, requieren de tener esa serie de modificaciones. En el caso de la piridoxina, piridoxal y la piridoxamina, se requiere una sinasa que, como está mostrándose en la imagen, se le está agregando ese grupo fosfato. Y entonces ahora tenemos a ese piridoxina fosfato o piridoxamina fosfato, que son los que están en la parte superior y en la parte inferior de la imagen. Ahora requerimos oxidarla para que de esta manera cambie el grupo funcional y nos quede ahora un HC doble ligadura O y que sea una piridoxal fosfato. Las manifestaciones de su deficiencia incluyen alteraciones en la función de los neurotransmisores, en la síntesis del grupo M, la conversión de triptófano a niacina, que eso es muy importante porque otra vez recordemos que es a partir de este aminoácido se puede sintetizar la niacina.
la síntesis también de IgE y de producción hormonal. Existen manifestaciones a nivel de epitelial, de piel y neurológico. Y menciona que a dosis farmacológica se podría obtener síntomas neurológicos como debilidad y entumecimiento. Se encuentra en carne, frutas, granos, pescados y avena. Hemos llegado a la vitamina B12 de este grupo de cobalaminas. Por favor, quiero que presten también mucho interés a la molécula que está en la parte derecha de la diapositiva. Quiero que por favor en la siguiente videoconferencia podamos discutirla, que alguien se anime a describirla. El término de la cobalamina se refiere a esta familia de compuestos con una estructura bien determinada. Resulta que esta se forma de la unión asimétrica de 4 anillos pirrólicos, formados por un grupo macrocíclico casi que esplanar, con un núcleo de corrina, en torno a un átomo central de cobalto. Eso es muy importante, ese átomo central de cobalto. El anillo de corrina es parecido al anillo porfirínico. Sin embargo, entre ellos dos existe la diferencia de tener un carácter asimétrico, en el caso del anillo de corrina, en las uniones entre todos los grupos pirrólicos que tiene. En esta estructura, esta parte del cobalto, en la parte central de cobalto, posee 6 valencias de coordinación, de las cuales 4 va a establecer un enlace covalente con los correspondientes nitrógenos, como lo estamos mostrando en la imagen, quedando con una cadena R. La quinta valencia de la coordinación se halla siempre unido a un pseudonucleótido complejo, y este se conoce como el 5,6 dimetilbenzilmidazol. Casi perpendicular, imagínenselo en un ambiente tridimensional, casi perpendicular al núcleo, y la sexta valencia tiene a unirse a diferentes radicales que originan los diversos derivados de la cobalamina. Entonces tenemos varias, tenemos la hidroxicobalamina, la cianocobalamina, que pueden ser formas no propiamente fisiológicas de la cobalamina. En el organismo propiamente se transforma de forma espontánea en metil y en 5,desoxiadenosil, que estos ya son las formas fisiológicamente activas o en las coenzimas obtenidas a partir de esta B12, de esta cobalamina. También la ciocobalamina, cuando es expuesta a la luz o a agentes que son reductores, pasa muy rápido a convertirse ahora a una hidroxicobalamina. En fin, la mayoría de la parte de la vitamina B de las células se encuentra en el hígado, en las mitocondrias y en forma de 5,desoxiadenosilcobalamina, mientras que aquella que es metilcobalamina, que también es una de las principales formas de la cobalamina en el plasma, puede haber en pequeñas cantidades como coenzimas en distintas células. Actualmente es la más compleja de estas vitaminas e incluye, como les mencionaba, la ciocobalamina, hidroxicobalamina, adenosylcobalamina y metilcobalamina. Quiero que hagan también mucha reflexión, el propio nombre les orienta para decirles con qué está conjugado en esa radical R de ese núcleo que les describí, para saber si es una cianocobalamina, hidroxi, adenosi o metil. Se absorbe mediante difusión pasiva 1 a 3 y difusión facilitada 2 a 3. Esta última se lleva a cabo mediante su unión a un factor intrínseco. Esto es bien importante que quede claro para que podamos comprender cómo se absorbe en el organismo. Requerimos de la participación de este factor intrínseco, el cual va a ser secretado por las células parietales de la mucosa gástrica. Existen 3 enzimas que van a necesitarlas como cofactor: la metilmanolincoenzima A mutasa, la leucina aminomutasa y la metionina sintetasa, o las requieren. Ahora, regresando un poco al proceso de absorción, aquí tenemos que se consume la vitamina B12, se ingiere con los alimentos y estos llegan al estómago. Quedamos que estas células que van a estar en la parte parietal del estómago van a sintetizar y a liberar el factor intrínseco, que en la imagen se abrevia como F1. Van a combinarse y van a generar un complejo de vitamina B12 con ese factor intrínseco que le va a permitir una protección
y la va a llevar a lo largo del intestino delgado. Ahora, en el intestino delgado, a nivel del ilion, que ya es la última parte del intestino delgado, gracias a este complejo y su conjugación con el factor intrínseco, le va a permitir que sea absorbida. Su deficiencia puede ser efecto de una mala absorción, como les mencionaba, por una insuficiencia pancreática o por alteraciones gástricas en donde se esté lesionando la mucosa en una proporción importante y que se limite la síntesis y liberación del factor intrínseco. Su deficiencia prolongada va a generar daños graves a nivel neurológicos que, aparte de ser fuertes, son irreversibles. Es transportada a la circulación unida al menos a 3 proteínas diferentes llamadas transcobalaminas. La anemia perniciosa o tipo megaloblástica se origina por su deficiencia debido a que disminuye el metabolismo del ácido fólico que se requiere en esta participación, lo cual va a alterarse la eritropoyesis. En esta imagen lo que se muestra es cómo esta metilcobalamina participa como un cofactor de esta enzima, la sintetasa de metionina, para pasar de una homocisteína a una metionina, muy importante. Sin embargo, quiero que se fijen en la parte inferior, en donde va a participar ese folato, ese metil H4-folato. Entonces, vamos a detallar esta parte más adelante en el ácido fólico, pero es muy importante. Ácido fólico. La forma activa se le conoce con el nombre de tetrahidrofolato, el cual va a ser un acarreador de unidades 1C. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir las reacciones de carboxilación. Estas reacciones usualmente van a involucrar la síntesis de compuestos tales como la timina. Los folatos se absorben en la mucosa del duodeno y del yeyuno, y una vez que se hidrolizan a monoglutamatos por medio de una enzima conocida como la glutamato carboxipeptidasa 2, esta enzima se expresa en la superficie de las células estriadas de la mucosa intestinal. El ácido fólico es una molécula monoglutámica que comparte muchísimas características en su metabolismo con otros folatos, los cuales, en el caso de su vía de absortiva, generan un mecanismo o se pasan a través de un mecanismo de transporte activo, el cual puede llegar a ser saturable y también depende del pH. Su absorción está medida y controlada por 2 proteínas que se expresan en la parte de la membrana apical del enterocito. Otra vez recordemos que se está absorbiendo a nivel de la mucosa del duodeno y del yeyuno. El transportador de folato reducido, que se abrevia como RFC, funciona con un pH neutro. Quiere decir que si este microambiente se modifica, se acidifica o se vuelve más básico, este transportador de folates reducido o RFS va a estar muy limitado. Después tenemos el transportador de folatos acoplados a protones, que también depende ahora pero de un pH ácido y de proteínas receptoras del folato. Este PCFT, transportador de folatos acoplados a protones, desempeña uno de los papeles más importantes para el transporte del folato intestinal, debido a que las mutaciones que llegan a afectarse o se reportan en este gen pueden llegar a generar una muy mala absorción hereditaria. O sea, esto ya desde un síndrome hereditario, donde está dañado el gen de este PCFT o transportador de folatos acoplados a protones y que no permita la absorción del ácido fólico. En ausencia de suficiente ácido fólico, la uridina sustituye a la tiamina, que eso es una cosa con muchísima relevancia a nivel del ADN. Eso ocasiona que se dé una hipometilación. Estas áreas hipometiladas crean regiones frágiles en el cromosoma que pueden romperse con relativa facilidad y esto genera una relación directamente proporcional a la deficiencia de esta vitamina con el desarrollo de cáncer, porque si no estamos metilando las zonas que se deberían metilar de manera permanente o constante en las células, estamos permitiendo con esta hipometilación que no existe una regulación real y continua sobre los niveles de expresión de distintos genes, en este caso, por ejemplo, del gen supresor de tumores, de ahí que se asocie con el cáncer.
Una adecuada ingesta de folato durante el embarazo reduce la posibilidad de defectos en el tubo neural en el feto hasta en el 50%. De ahí que sea tan importante el consumo de folatos de manera preventiva. Ahora, antes se había asociado mucho al consumo en las mujeres, pero también se ha visto que el cáncer de próstata tiene un impacto importante sobre el consumo de ácido fólico. El folato, junto con la vitamina B12 o las cobalaminas, se requieren para la conversión de la homocisteína a metionina. Acuérdense que se los comenté hace un par de diapositivas atrás, como muestra la imagen de la esquina inferior derecha de la diapositiva, que ya la habíamos revisado, en donde hay una coparticipación entre la metilcobalamina y el folato, el metil H4-folato, donde permite esa transferencia de un grupo metil. Y ahí pasa de homocisteína a metionina, mediante la enzima sintetasa de metionina. El THF, este tetrahidrofolato, es necesario para la síntesis del TMP. Es generado por la dihidrofolato reductasa, la DHFR. Esto es especialmente crítico en tejidos con un alto recambio celular, y ejemplos de inhibidores de la DHFR son, por ejemplo, el metrotexato y el trimetoprim. El riesgo de su deficiencia es más alto en mujeres, en adultos mayores, en fumadores y en alcohólicos. Este último grupo no solo disminuye su absorción, sino que interfiere con su reciclaje hepático. Recordemos que estábamos secuestrando ese metabolismo de detoxificación. El tabaco disminuye su actividad en tejido pulmonar y se sospecha que su deficiencia ante la presencia de eritrocitos megaloblásticos con HB normal. Hasta la fecha no se han reportado efectos tóxicos relacionados con una alta ingesta, a la fecha, pero por eso se sienten tan tranquilos el área de la Secretaría de Salud o la Salud Pública en dar una campaña amplia y muy robusta para aumentar el consumo de este compuesto, de esta vitamina, para proteger todos los daños tan fuertes y colaterales que se producen por su deficiencia. Costo-beneficio. Y más si no se han reportado los efectos tóxicos. Otra vez recordemos que estamos hablando de vitaminas que son hidrosolubles y que nuestro concepto y nuestro conocimiento diría que pueden irse en concentraciones elevadas, pues se van a excretar vía orina. El folato de los alimentos es muy importante a la destrucción por luz y calor. Se menciona que cerca del 95% se pierde en el procesamiento. Imagínense, queda solamente el 5%. Se encuentra principalmente en granos enteros, vegetales de hoja verde, hígado, nueces, y por ley se ha solicitado que se integre el compuesto a los cereales fortificados, en búsqueda de poder mitigar su deficiencia y evitar todos los trastornos asociados. En cuanto a su metabolismo intracelular del ácido fólico dentro de la célula, este ácido fólico se reduce al tetrahidrofolato o el THF, en una reacción que se realiza por esa enzima, la dihidrofolato reductasa, la cual es dependiente de NADPH. El hígado presenta el principal sitio de almacenaje de este THF. Este THF se metila y se reduce en las células para convertirse después en 5-metiltetrahidrofolato, o también abreviado como un 5,MTHF. Esta forma de folato circula en el plasma libre o unido a la albúmina, en particular para llegar a otros tejidos. Los folatos son aceptores y donadores de unidades de carbono, como lo está mostrando en la imagen. Tenemos una serie de unidades de carbono que pueden captarlos y a su vez volver a donarlos, las cuales van a estar adheridas o van a poder permitirse gracias al THF, ya sea en su posición 5 o en su posición 10. Debido a esta característica que presentan, los folatos también participan en diversas reacciones químicas, principalmente en la vía de recuperación de la metionina, que es lo que se muestra en la imagen oscura o más oscura en la parte superior de la imagen de la diapositiva. Síntesis de purinas, síntesis de monofosfato de deoxitimida o DTMD, y catabolismo de la histidina, la interconversión de la serina y la glicina principalmente, como se muestra en la imagen también,
Y en el citoplasma celular se reporta que el 5-MTHF es donador de un grupo metilo, para que de esta forma se permita la conversión de la homocisteína a metionina. De aquí a lo que les mencionaba hace rato, de que participa asociado a la cobalamina. Esto se lleva a cabo por la participación de la enzima metionina sintetasa, que utiliza a la cobalamina, la vitamina B12, como cofactor. Y como veíamos en la imagen anterior, también estaba ahí apareciendo ese folato. Entonces, por lo tanto, cuando existe una deficiencia del folato o también de la cobalamina, de la vitamina B12, puede resultarse en una disminución directamente proporcional a la síntesis de metionina y que se empieza a acumular mucho homocisteína. Esto genera que posteriormente la metionina se convierte en S-adenosilmetionina, o también abreviado como SAM, mediante la reacción de la enzima metionina adenosiltransferasa, que aquí requiere de, otra vez, la participación como cofactor de la cobalamina y requiere un grupo de ATP. El SAM es un compuesto fuente de grupos de metilo que se va a requerir y para mantener muchísimos compuestos metilados en el ADN, como les mencionaba. Y esta metilación del ADN va a generar una estabilidad, una conformación cromosómica y va a modular la expresión génica. De ahí una grandísima importancia de tener concentraciones óptimas tanto de este ácido fólico como de la cobalamina, porque están directamente relacionados en sus funciones. Aquí hay imágenes donde lamentablemente se da el caso de la espalda bífida, una encefalía y una encefalocelia, ¿sí? Donde hay un error por una deficiencia de ácido fólico y existe un desarrollo neuronal deficiente o dañado. Hemos pasado ahora a la biotina. En cuanto a los vitámeros que están dentro de este grupo es la biotina, la biocitina y la carboxibiotina, que este ya es el activo metabólicamente y se sintetiza a partir de la microflora que está a nivel intestinal. La biotina funciona para la transferencia de CO2. Aquí cumple con la función de donar grupos carboxilos a distintos sustratos. En un pequeño grupo de reacciones de carboxilación, por ejemplo, en la acetilcoenzima A, en el piruvato, en el proponilcoenzima A, en la metilcronotilcoenzima A carboxilasas. Y también tiene un papel en el ciclo celular al biotinilar, y quiere decirse activar, proteínas claves durante este proceso. Como se muestra en esta imagen, tenemos a la biotina lisina o biocitina y a la carboxibiocitina. Otra vez me gustaría que discutiéramos ya en la videoconferencia los cambios a partir de las conjugaciones de la biotina con la lisina y después de ese grupo carboxi, para que nos las describan en qué parte de la molécula se lleva a cabo estas modificaciones. Esos cambios que se presentan en la cavidad de la boca. De atrás me voy a regresar. En la carboxilación oxidativa, en la cadena de ramificación, en el ciclo de Krebs, en muchas partes del cuerpo. Se encuentra principalmente en una muy amplia variedad de alimentos, de ahí que sea difícil que exista una deficiencia. Principalmente en el hígado de res, en el yogur, semillas de girasol, salmón, pollo, cacahuates, aguacate, etc. A todas estas enzimas que requieran ese hierro, como les mostraba, que tienen ese hierro participando en su sitio catalítico. Entre estas está la prolina hidroxilasa, que requiere de este grupo conjugado con la participación de CO2 o oxígeno, dependiendo del punto donde se esté llevando a cabo la reacción, donde pasa del 2-oxoglutarato al succinato. Entonces la prolina pasa a la hidroxiprolina, vean el punto del OH que se agregó, y de dónde obtiene esto, a partir de la vitamina C, que va a estar como ácido ascórbico, sin embargo va a cambiar, como lo muestra la imagen, quiero que sean muy detallistas en dónde se perdieron esos hidrógenos, y ahora obtiene el nombre de dehidroxiascorbato. La hidroxicilina y la hidroxiprolina proveen sitios muy importantes para el enlace de las fibrillas de colágeno, los cuales les van a dar una capacidad tensil y elasticidad al tejido conectivo. De hecho, se asocia a que son las encargadas de darle esa resistencia.
Los sitios más sensibles de la deficiencia de la vitamina C son aquellos con grandes cantidades de colágeno, como los capilares, los vasos sanguíneos, los huesos y el tejido cicatrizal. Es muy importante lo que les acabo de mencionar porque de por sí recordemos que nuestro organismo es cerca de 70 y tantos % de agua. Si no tuviéramos esta fuerza tensil que nos permita tener elasticidad pero resistencia, seríamos una masa amorfa, ¿sí? Entonces, el que participe dentro de las cantidades de colágeno en los capilares, en los vasos sanguíneos, en el hueso y también en el tejido cicatrizal es esencial. Las reacciones dependientes de la vitamina C incluyen funciones como la actividad fagocítica, de ahí a que se le ha asociado mucho su importancia o relevancia dentro de las respuestas del sistema inmune. También participa en la síntesis de neurotransmisores, en la producción hepática de ácidos biliares y también en la síntesis de colesterol. Más esencial. Si no se corrige o se reponen las concentraciones óptimas y fisiológicas de la vitamina C, se ha mencionado que puede llegar a ser mortal. En esta imagen se muestra esos cambios y signos clínicos donde se va perdiendo la estructura de la encía y complicaciones de la deficiencia que viene en la parte izquierda, derecha, donde se menciona de esas hemorragias, puede ser subperiostal, en la piel, subingual, en las articulaciones, ¿sí? Y en tejidos en donde el colágeno le permite tener esa fuerza tensil. Los fumadores tienen niveles significativamente bajos de vitamina C, debido a que de por sí nuestro organismo en la naturaleza de la vida siempre va orientada a la oxidación. Ahora imagínense aquellos fumadores que están intoxicados permanentemente, pues se consumen todas sus reservas de procesos o de antioxidantes para poder mitigar o contrarrestar esta oxidación constante. Entonces todos los antioxidantes que tienen, incluyendo la vitamina C, pues van a estar siempre deficientes. La vitamina C se extiende la actividad de la vitamina E a reducir el tocoferol oxidado, lo que les mencionaba hace rato. Recuerden en el video anterior que vimos sobre la actividad del tocoferol para poder subsanar a esta oxidación de los PUFA. Pero también les mencionaba que el tocoferol debe de regresar, ¿sí? Debe volver a ser funcional y eso lo permitía mediante esta vitamina C. Se dice también que el consumo de más de 100 miligramos diarios de vitamina C puede reducir la severidad y la duración de resfriados. Sin embargo, aquí yo tengo que hacer una pausa muy importante, porque si bien es cierto desde nuestras abuelitas de toma vitamina C cuando está la gripa, y bueno, no se diga más en los momentos por los que estamos viviendo ahorita actualmente, ¿cómo participa esa vitamina C? Entonces me gustaría que también realizaran una investigación sobre lo que se está reportando de la vitamina C asociada como tratamiento para los pacientes por COVID-19, que hay 2 publicaciones ahí interesantes para que las discutamos ahora que tengamos la videoconferencia. Porque pues sí se ha asociado que ayudan a disminuir la severidad y los resfriados. Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que hace para que esto se lleve a cabo? Ahora, quiero hacer hincapié porque se menciona que tiene que ser muy al inicio del cuadro clínico. Si ya está en la parte del proceso fidedigno, la vitamina C y sus consumos dejan de tener relevancia. Ingestas mayores a 1 gramo diario pueden producir toxicidad con síntomas intestinales como diarrea. Se encuentra solamente en alimentos de origen vegetal, como frutas y vegetales, naranja, toronja, fresa, papaya, kiwi, melón, tomate, mango y limones, porque otra vez recuérdense cuando vimos el video anterior de los liposolubles, en la primera tabla, donde venían la fuente, se asocian los limones, de ahí que se volviera tan famoso el limón, pero como les mencionaba en aquel video, no es el único que la presenta, de hecho, la naranja, la toronja, tienen concentraciones más elevadas. Esta tabla resume de manera muy concisa y muy puntual. Me parece que es importantísimo que la revisen y se familiaricen con ella, porque en la primera columna está la coenzima. Después está la reacción mediada. Después viene la fuente vitamínica. Y por último, la carencia de tener esta vitamina, de no tener esta vitamina. En la biocitina, su reacción mediada es la carboxilación y la fuente vitamínica es la biotina. La coenzima A va a transferir glucosacilo
y su fuente vitamínica va a ser el pantotenato. Las coenzimas o las cobalaminas, su reacción mediada va a ser la alquilación. Quiero que me digan qué es la alquilación. Ya lo platicamos cuando revisamos la cobalamina. Ya vimos qué va a participar y cómo va a participar. Pero a ver, ¿qué es esa alquilación? Su fuente vitamínica es la cobalamina y su enfermedad va a ser la anemia perniciosa. Ahora tenemos las coenzimas de flavina. Su reacción va a estar directamente relacionada con las reacciones redox y su fuente vitamínica es la riboflavina y no se ha reportado. Las coenzimas de nicotinamida, también en redox, va a ser su fuente vitamínica la niacina. El piridoxal fosfato, acuérdense que ya era el compuesto bioactivo o biológicamente activo, permite la reacción mediada de transferencia de grupos amino y su fuente vitamínica es la vitamina B6. En cuanto al tetrahidrofolato, va a permitir la transferencia de monocarbonos, como lo revisamos en la diapositiva, y su fuente vitamínica se conoce como ácido fólico. La tiamina pirofosfato va a permitir la transferencia de aldehídos y su fuente vitamínica es la tiamina. El ascorbato va principalmente su función estar orientada a reducir al Fe y su fuente vitamínica es la vitamina C, al ácido ascórbico. La coenzima dihidroxicolecalciferol va a tener una reacción mediada asociada a la regulación del metabolismo de calcio y su fuente vitamínica es la vitamina D y su enfermedad de raquitismo o osteomalacia.